ir adelante. Por la tarde tenemos el servicio de milagros a las 7 de la tarde para estar orando antes del servicio. Gloria al Señor. El día de mañana amén, habrá un discipulado regional en Ciudad Constitución con el pastor Ricardo Real. Vamos a estar yendo, gloria al Señor. Nos vamos a ir en el carro con el hermano Natanael. Hasta nos va a salir más barato. ¿Sí va a ir con Samuel? ¿No? Entonces hasta nos va a salir más barato, 150 pesos. Pues sí, ya Damián ya me aseguró que sí va a ir. La hermana, ¿verdad? La hermana Nena me dijo que sí. Y pues vamos a irnos en el carro con el hermano Natanael, ¿verdad? El día de mañana. Entonces, por la tarde el servicio de milagro, gloria al Señor. Véngase e invite a alguien por la tarde, gloria a Dios. Abra su Biblia en San Lucas capítulo 14, por favor, en esta mañana. Bueno, quiero, amén, predicarles el segundo sermón, la segunda parte de, ¿verdad?, del mensaje que les prediqué el domingo pasado, el sermón que les prediqué acerca de fe y planeación. Vamos a mirar la segunda parte de este sermón, gloria al Señor. El título es El ejemplo del rey que va a la guerra. Bueno, en la primera parte que vimos el domingo pasado, hablamos acerca de que una cosa es la fe y otra cosa es la locura. ¿Cuántos se acuerdan en esta mañana? ¿Verdad? O sea, una cosa es decir, cuando hay gente que dice, yo por fe, pero si no planea, si no se prepara, pues esa fe, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, hablamos del hombre que construyó de que va a construir una torre, y nuestra vida es esa torre que tenemos que edificar bien, calcular los gastos y terminar bien. Ahora vamos a hablar del ejemplo del rey que va a la guerra. Dice ahí San Lucas capítulo 14, versículos 31 al 33, dice de esta manera la palabra de Dios: ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Vamos a orar en esta mañana. Padre celestial, yo te ruego, Señor, que tú unjas tu palabra y unge mis labios y mi corazón para ministrar a tu pueblo, y que el oído de tu pueblo esté atento, Dios, en el nombre de Cristo. Te damos gracias. Ministra nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El ejemplo del rey que va a la guerra. Quiero hablar en primer lugar, la vida es como marchar a la guerra, ¿verdad? Nuestro texto dice el versículo 31: ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Bueno, desde que nacimos nos aventuramos o nos embarcamos en una aventura llamada vida. Mientras estuvimos en el vientre de nuestra madre, todo estaba bien equilibrado, ¿verdad? Temperatura adecuada, el alimento exacto, la protección de nuestros progenitores. Un bebé, mientras está en el vientre de su madre, está protegido, está a gusto. Pero después de 9 meses, ¿verdad?, ese bebé abre los ojos al mundo, y entonces se acaba toda esa comodidad. Es un cambio completo. Se habla, ¿verdad?, de que es un cambio completo, es un cambio drástico en un bebé, ¿verdad? Después de estar 9 meses ahí a gusto, flotando, por decir así, en el vientre de su madre, en el útero, protegido, siendo alimentado, está muy seguro. Pero una vez que nace, una vez que ese bebé sale, ¿verdad?, del útero materno, abre los ojos y se acaba toda esa comodidad, esa sensación de paz que producía el útero maternal, ¿verdad? Y comienzan entonces los desafíos y todos los peligros que conlleva
amén, a esta aventura llamada vida, porque la vida es una aventura. ¿Cuántos dicen amén? Es una aventura llena de desafíos y llena de peligros. Definitivamente, ¿verdad? La vida no es fácil, ¿verdad? La vida no es fácil. Entonces, es un proceso que todos vivimos, que todos, ¿verdad? Nacimos, nada más que muchas veces no nos acordamos, pero realmente todos desde que nacimos, desde recién nacidos, empezamos a enfrentarnos a tantas cosas, a tantos problemas o en la vida, ¿verdad? Desafíos tremendos esta mañana. Ahora, si hablamos de guerras, y no me refiero a las guerras físicas, con armas físicas, sino a las guerras psicológicas o emocionales o espirituales, o cuántas guerras vivimos los seres humanos en el transcurso de nuestra vida. Cuántas guerras, ¿verdad?, nos enfrentamos, guerras psicológicas, guerras emocionales, guerras espirituales. ¿Cuántas cosas nos enfrentamos? Y realmente, hermanos, iglesia, quiero decirles que es algo que nos estamos enfrentando todos los días. Ahora, el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con la guerra. De hecho, ¿verdad?, hasta el día de hoy la nación de Israel es una nación de guerra. Es una nación de guerra. Amén. Se habla de que los niños judíos se les mete a su mente, ¿verdad?, la idea de que ellos, amén, cuando sean mayor de edad, se van a enlistar en el ejército israelí. Porque Israel ha sido una nación de guerra desde que nació. Ellos tuvieron que luchar por su libertad desde que se esparcieron en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Desde que ellos se multiplicaron en Egipto, ellos tuvieron que luchar y pelear por sus mujeres, por sus niños, los hombres. Entonces estamos hablando de que ellos, ¿verdad?, se les prepara desde pequeños, ¿verdad? Se les enlista en el ejército israelí. Y no solamente los hombres, sino muchas mujeres también. Hay mujeres israelíes, hermanos, que también se han enlistado en el ejército, porque ellos están muy familiarizados con la guerra. Ha sido una nación muy golpeada por sus enemigos, por las naciones árabes. Ha sido una nación muy golpeada, y por eso ellos tienen que estar, amén, siempre preparándose para una batalla, para una guerra en cualquier momento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1, encontramos estas palabras. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. O sea que ellos ya tenían esa mentalidad. Ellos ya sabían, cuando salgas a la guerra, había un tiempo, hermanos, había un tiempo donde ellos salían a la guerra. O sea, ya estaba todo, cronológicamente estaba todo fechado, por decir así. Había una fecha, había una época donde los reyes salían a la guerra, y entre ellos estaba el pueblo de Israel. Porque es lo que dice en segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice estas palabras. Segunda de Samuel 11:1: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y con todo Israel, y a todo Israel, y destruyeron a los salomonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí dice: al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, había un tiempo donde los reyes salían a la guerra, a la batalla. Había un tiempo, ¿verdad?, que donde ellos tenían que salir a pelear. Entonces, por esa razón, ellos estaban muy familiarizados con la guerra. De hecho, ellos tenían leyes para la guerra. Así que estamos hablando de que la vida misma es como ir a la guerra esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? La vida misma es, ¿verdad?, es como salir a la batalla, es como salir a la guerra. Gloria al Señor. Por eso, amén, Cristo toma este ejemplo de un rey que va a la guerra. La vida es como ese rey que va a la guerra, que va a la batalla.
que sabe, ¿verdad? Que debe saber, debe de entender que se va a enfrentar a una batalla y que necesita hacer algo. Y ese algo es lo que quiero hablar en segundo lugar, los riesgos. Considerando los riesgos, en segundo lugar. Dice nuestro texto, San Lucas capítulo 14, versículos 31 y 32, una vez más. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, iglesia, nos da una dirección muy importante para ser efectivos en una batalla, en una guerra, cuando dicen amén. Y eso tiene que ver con considerar los riesgos, ¿verdad? Considerar, por decir así, los peligros, los riesgos, si se está preparando para ello. El Señor dice es que se sienta primero y calcula los gastos. O sea, lo que Él nos está diciendo, que no podemos vivir la vida al ahí se va. No podemos ir por la vida sin planearla bien y no tener consecuencias, porque el problema de los seres humanos, de la mayoría, es que no consideran las consecuencias de ciertas decisiones. Hay decisiones que se toman al ahí se va, a ver qué pasa, por seguirle el rollo a otro, por la presión de otros. Ahí se va, hombre. Y toman decisiones que después lamentan haber tomado esas decisiones. Porque todas las consecuencias que se desprenden de esa decisión que tomaron, o sea, de una mala decisión, cuando dicen amén. Por ejemplo, amén, hay cosas muy reales, como los vicios, el alcoholismo, por ejemplo. Alguien que, amén, ahorita está quizás enfermo, quizás con una enfermedad que le vino por el alcoholismo, quizás una cirrosis en el hígado, quizás un divorcio, perdió a su esposa, a sus hijos por culpa del alcohol. Esta persona no se imaginaba aquella primera vez que se tomó la primera cerveza, el primer trago, todo lo que iba a venir después de eso, ¿verdad? Cuando dicen amén. O sea que son cosas que parece que no tienen chiste, pero al final hay consecuencias muy drásticas. ¿Cuántas personas han muerto por abuso del alcohol en un accidente automovilístico? ¿Cuántas personas, amén, y no solamente los culpables, sino aún personas inocentes, porque otro iba manejando alcoholizado, se salió de la carretera o se estrelló contra otro carro? Aleluya. Son las consecuencias de ciertas decisiones. Por ejemplo, el tabaquismo. Amén. Las personas que fumaron la primera vez, no se imaginaban, aunque le decían, y ahorita más, en las cajetillas de cigarro, hermano, están las leyendas ahí de la Secretaría de Salud, todas las enfermedades que produce el tabaco, el cigarro. Pero aún así, ¿verdad? Siguen cayendo personas, siguen enfermándose, les resultan efisemias pulmonares, cánceres de garganta, su calidad de vida muy bajo, problemas en el corazón, problemas cardíacos. Son las consecuencias, ¿verdad?, de una vida de tabaquismo. O sea que son decisiones que finalmente traen serias consecuencias. ¿Qué decir de la drogadicción? Las drogas. ¿Cuántas vidas se han destruido por causa de las drogas? ¿Cuántos hombres y mujeres están en los centros de rehabilitación, en las cárceles, en los hospitales, por causa del abuso de las drogas? La inmoralidad sexual es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios se han destruido? ¿Cuántas familias se han disfuncionado por causa de la inmoralidad sexual? Inclusive una mala alimentación también trae consecuencias esta mañana. Por eso Jesús dice, a ver, primero siéntate y calcula los gastos, calcula los riesgos, dice el Señor. Porque aquí hay algo muy importante, y eso es considerar los riesgos, ¿verdad? Y ver si esto que estoy haciendo me va a traer consecuencias negativas o me va a traer consecuencias positivas, porque también hay consecuencias positivas o buenos resultados. ¿Cuántos dicen amén? Porque también hay riesgos, pero para buenos resultados.
Y muchas veces la vida también es una vida de riesgos, pero si no arriesgamos muchas veces para cosas buenas, no vamos a lograr llegar a donde queremos llegar, no vamos a lograr ciertos éxitos si no arriesgamos. A veces se tiene que arriesgar, se tiene que, amén, calcular, pero para lograr algo es necesario. Por ejemplo, estaba, amén, pensando en Cristóbal Colón, este italiano, ¿verdad? Que un día él se propone, aleluya, él tiene en su mente, en su imaginación, que hay otras tierras desconocidas hasta entonces. Amén. Bueno, se habla de que durante 3 años él estuvo insistiendo con los reyes de Inglaterra, ¿verdad? Los reyes de España más bien, que le financiaran ese viaje. Él quería llegar a las Indias, pero por otra ruta, no rodear el continente africano, sino él quería hacerlo por el oeste, o sea, por todo el océano. Y él pensaba que podía llegar a las Indias, la India en sí, porque era lo que se conocía hasta ese momento. No se conocían otros. Se hablaba de que el planeta Tierra solamente consistía en Asia, en la India, perdón, Europa y África nada más. Así que él decide, finalmente logra, ¿verdad? Convence a los reyes de España y le financian ese viaje, y él con 88 hombres a bordo de 3 carabelas, ¿verdad? 13 embarcaciones, se adentraron en un mar o un océano desconocido hasta entonces. Se hablaba de que había monstruos marinos, se hablaba de que iban a salir dragones del océano y que iban a morir. ¿Cuántas leyendas se hablaban? Pero ellos afrontaron los riesgos y los peligros, ¿verdad?, que se iban a encontrar en ese océano y tierra desconocidos, pero se aventuraron en lo desconocido y descubrieron un nuevo continente, del cual nosotros somos parte, ¿no? La América, gloria a Dios. Pero ellos también se aventaron, iglesia. Entonces los riesgos muchas veces nos van a llevar a lograr cosas en esta mañana. Mirando acerca de la batalla de Puebla, ¿verdad? Aquí en México, 5 de mayo de 1862, un puñado de mexicanos liderados por un general optimista y reacio llamado Ignacio Zaragoza enfrentan al poderoso ejército francés. Hasta ese momento se habla de que era el más poderoso del mundo, pero ellos, ¿verdad?, no tenían las armas suficientes. Simplemente el general Ignacio Zaragoza los anima, los motiva, ellos agarran machetes, agarran palos, lo que tengan de armas, y se enfrentan a ese ejército poderoso, el ejército francés, y los repelen y los derrotan y los hacen que se regresen a Europa. Aleluya. Y por eso festejamos esa fecha, hermanos. Pero ellos afrontaron los riesgos, murieron, sí, murieron muchos de ellos, pero ellos ganaron esa batalla en esta mañana. Aleluya. Que echarle agua en la cara a José Manuel. Entonces estamos hablando, gloria al Señor, ¿verdad?, de que hay riesgos, pero para bien. El apóstol Pablo habla de los riesgos y los peligros que conlleva a vivir para Dios en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 25 al 27. Vamos a leer, dice de esta manera. Dice así 2 de Corintios 11, 26, 27. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. ¿Cuántos peligros habla el apóstol Pablo? ¿Cuántos peligros, cuántos riesgos tenemos que afrontar para vivir para Dios? ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos dice: siéntate y considera los riesgos. Haz la guerra con sabiduría. Edúcate, estudia, aprende y aventúrate en la vida y tendrás la victoria. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Vamos a leer, dice sí. Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra.
Aleluya. Estamos hablando de calcular, sentarnos, calcular, ¿verdad? Y si podemos hacer frente y seguir adelante en esta batalla. Pero quiero hablar en tercer lugar, renunciar a lo que estorbe en los planes de Dios. En nuestro texto, ¿verdad? Cristo Jesús termina esta pequeña enseñanza diciéndoles, San Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea que está hablándome nuestro Señor, hermanos, de lo que conlleva, ¿verdad? A lograr algo, pero también hay decisiones que tenemos que tomar para enfrentar todo esto y para ponernos en los planes de Dios. Cristo dice que tenemos que renunciar a ciertas cosas que poseemos para convertirnos en sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Nos enseña del costo del discipulado, del precio del discipulado, porque hay un factor riesgo y un costo también en esta mañana. Hay cosas que tenemos que renunciar, a las que tenemos que renunciar para tomar el camino del discipulado. La Nueva Versión Internacional dice así, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Aleluya. Entonces, el enfoque de nuestro Señor es el discipulado, es el servirle, es el seguir adelante. Gloria a Dios. Cosas, ¿verdad? Renunciar a muchas cosas. El reto es grande, pero volvemos a lo mismo. El discipulado tiene que ver con la fe, pero también con la planeación. Los 12 discípulos de Cristo fueron retados a soltar cosas. Amén. Algunos de ellos dejaron sus trabajos que no les permitían, amén, ser discípulos, ser fieles. Como Pedro, como Andrés, que dejaron las redes, como Juan y Jacobo, que también dejaron las redes para pescar. Amén. Mateo dejó los bancos del tributo, dice, porque era un cobrador de impuestos, para servir al Señor, para seguir a Cristo. Aleluya. Zaqueo también tuvo que hacer ciertas decisiones para convertirse en un discípulo del Señor. Entonces hay cosas que tenemos que soltar. Los discípulos lo hicieron para convertirse en esos discípulos, no solo en seguidores, sino en discípulos en esta mañana. En discípulos, ¿verdad? Que, amén, impactarían más tarde el mundo entero. Por eso Jesús comienza hablando de estos 2 ejemplos, del hombre que edifica una torre y del rey que va a la guerra. Calcula los gastos, dice el Señor. Siéntate primero y considera los riesgos. Aleluya. ¿Cuáles son aquellas cosas que estorban para que nosotros nos convirtamos en verdaderos discípulos de Cristo? Porque hay gente, hermanos, hay gente que no dan este paso. Hay gente que no ha dado este paso. Quizás meses, tal vez años, pero aún pueden pasar años y no dan ese paso del convertirse en discípulos. Solo son seguidores, ¿verdad? Solo son, por decir así, miembros, pero no son discípulos. ¿Cuánto dicen amén? Porque está bien, la iglesia tiene muchos miembros, pero son pocos los que dicen: yo quiero ser discipulado por la mano de Dios, por el pastor. Voy a entrarle al discipulado, voy a ser discipulado, porque eso conlleva dejar cosas, ¿verdad? Soltar cosas, renunciar, dice, a todo lo que posee. Hay que renunciar a ciertas cosas. ¿Cuántas personas, hijos pródigos, andan ahorita fuera de la voluntad de Dios? Resbalados, como le llamamos comúnmente, o pródigos, hijos pródigos. Dios les habla, Dios constantemente les está hablando a través, ¿verdad?, de mensajes, a través de alguien, escuchan o miran videos, etcétera. Les llegan, amén, mensajes a través de las redes sociales. Y ahí están y tal vez tienen cierta intención de volver a la iglesia. Tienen cierta intención, ¿verdad?, de venir, de ir a un servicio. Pero el problema es que el mundo los jala,
los jala con más ganas. ¿Cuántos dicen amén? El mundo los está jalando, y eso es precisamente, hermano, lo que se necesita hacer. Por eso Jesús dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y oramos por ellos. Yo tengo familia, ¿verdad?, que viven sin Dios, son resbalados, son hijos pródigos, hijas pródigas. Y yo sé, amén, que ellas sienten, mis hermanas sienten esa necesidad. Pero el mundo es más fuerte. Los compromisos, ¿verdad?, que tienen con el mundo, ¿verdad? El qué dirán, el compromiso, ¿verdad?, que tienen con sus amigos, sus amigas, sus parientes, ahí están, tiene más fuerza eso. ¿Por qué? Porque se necesita renunciar a eso para poder, amén, ser discípulo, gloria al Señor. Problemas que no quieren renunciar a esas cosas que no agradan a Dios, aleluya, que no agradan al Señor. Quiero terminar en esta mañana con Demas, un discípulo que había sido un hombre que había andado con el apóstol Pablo, pero dice que la Biblia que Demas regresó al mundo. Segunda de Timoteo capítulo 4, por favor, versículos 9 y 10. Dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo le habla a Timoteo en esta carta y le dice: necesito que vengas lo más pronto, Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Demas abandonó el camino. Demas se resbaló. Demas se fue al mundo. Aleluya. Demas, el mundo lo jaló. Es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte a veces. Hay gente que no tiene dominio propio y el mundo los jala una vez más. Los jala. Y Demas perdió su destino. Calculó mal. No se sentó a calcular el costo. No se sentó a ver si podía hacer frente a aquella batalla que venía en contra de él. En vez de hacerle frente a la batalla, se unió a la batalla contraria. Dicen amén. Y así sucede. ¿Cuántos cristianos, cuánta gente, en vez de hacerle la guerra a la batalla del enemigo, se unen a ellos? Aunque pues yo sé que me van a decir que no, pero al final de cuentas, gloria al Señor, dejaron de luchar por la causa de Dios, dejaron de pelear la batalla espiritual correcta y se fueron al lado contrario. Demas así sucedió con él, desamparó a Pablo amando este mundo y se fue a Tesalónica. Aleluya. Se fue y calculó mal. Esta mañana, iglesia, este es un reto que tenemos, gloria al Señor. Y amén, estamos hablando de la fe y planeación. El ejemplo del rey que va a la guerra. La vida, verdad, es una aventura, es un reto, riesgos. Para servir a Dios tenemos que afrontar ciertos riesgos. Decisiones radicales, decisiones correctas nos llevan a un destino en Dios. Decisiones incorrectas nos llevan a cargar consecuencias drásticas, consecuencias terribles. Así que esta mañana amén, lo que yo quería compartirles, gloria al Señor, aleluya, fe y planeación, es lo que yo puedo ver en esta escritura de San Lucas capítulo 14, gloria al Señor, aleluya, y de eso se trata esta mañana, que Dios nos ayude. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Denle un fuerte aplauso a Cristo mientras le alabamos a Dios con todo nuestro corazón. Gracias Cristo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén, aleluya. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos, por favor. Usted que está escuchando en internet este sermón, quiero decirle, aleluya, que Dios le reta a usted a ser discipulado, a renunciar a todo para servir a Dios. Hay cosas que tenemos que renunciar para convertirnos, no en seguidores, sino en discípulos de Cristo. Y de eso se trata esta mañana, discípulos de Cristo.
Aleluya. Esta mañana, iglesia, gloria a Dios, necesitamos, ¿verdad? Como vemos este ejemplo del rey que va a la guerra, calcular y enfrentar la batalla y seguir adelante. Hay batallas, hay guerras muy reales, ¿verdad? Que suceden a nuestro alrededor y aún en nuestra mente, dentro de nosotros. Hay batallas muy fuertes, muy reales que están ahí. En esta mañana, ¿verdad? Se trata de seguir adelante, gloria a Dios. Y vamos a orar, iglesia, gloria al Señor. Vamos a orar, aleluya, que Dios nos ayude. Está, amén. Esto es algo tremendo porque no se puede vivir la vida cristiana sin batalla, sin guerra, sin conflicto, gloria a Dios. Vamos a orar, gloria al Señor. Pónganse de pie, por favor, ahí atrás. Pónganse de pie y vamos a orar juntos. Aleluya. Vamos a orar al Señor con sus propias palabras. Pídale a Dios quizás decisiones que tiene que tomar, quizás decisiones que hay que hacer a un lado y tomar otras decisiones para Dios esta mañana. Vamos a orar juntos. Levanta su voz y ore al Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, esta mañana. Te doy gracias, oh Dios, por tu palabra que nos ha traído una dirección, Señor, para nuestra vida cada día, Dios. Ayúdanos, Señor poderoso, a vivir para ti, Señor, a guardar nuestro corazón para ti, a hacer decisiones radicales, a tomar decisiones